algo superior, porque hasta el momento él había podido estar con ellos en un lugar específico. Estaban en Jerusalén, ¿no es cierto?, cuando viajaron a Samaria, pero el Señor Jesús quería algo superior. Y por eso le dijo, esperen, porque va a venir una bendición, va a venir algo que es mucho mejor, y esa bendición fue la venida del Espíritu Santo. Esa bendición fue que ya Jesús no iba a estar sujeto a un solo lugar, sino que iba a poder estar en todas partes, como lo está aquí, como está ahora, como si tú estás en tu casa, Él va a estar allá. Si estamos en nuestro dormitorio o vamos en la locomoción, donde quiera, el Señor estará con nosotros. Y eso es una bendición que nadie la puede comprar. Nadie puede comprar que podamos estar junto al Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo, no se muevan de aquí. Y yo les he venido hablando hace unos domingos atrás acerca de la unidad. El Señor dice, yo quiero que ustedes sean uno solo. Porque en la unidad, en eso que es tan difícil, no es fácil estar unido a otros. Porque somos diferentes. Tenemos diferente crianza, diferente educación. Y ya algo más fuerte, el carácter, ¿verdad? Los caracteres muchas veces nos traicionan. Y eso a veces nos pasa la cuenta y nosotros fallamos. Y el Señor Jesús dijo, yo quiero que sean uno, como yo y el Padre somos uno. ¿Y sabe qué resultado trae la unidad? Que el mundo crea. Mira cómo están de unidos, mira cómo se aman. Pero ¿pasa eso en el pueblo de Dios? Dice que si ustedes están unidos, si ustedes se aman, el mundo va a decir, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es obedecer la palabra. Nos guste o no. Debemos de obedecer a la palabra. Y aquí, qué linda la lectura que traía Carla, que decía, qué maravilloso es los amigos, las personas que nos aman. Porque necesitamos ayuda de otros. Dios nos hizo sociables. Por eso ese deseo de estar con otros. Y si ese hombre paralítico no hubiese tenido amigos que tuvieran fe, habría quedado ahí. Y nosotros necesitamos reunirnos, juntarnos con gente que tiene fe. Porque nos van a animar, nos van a alentar. Porque, hermanos, todos, en alguna vez en la vida vamos a pasar momentos muy dolorosos. Vamos a pasarlo. Y que el lindo es poder tener hermanos que quizás no digan nada, pero con un abrazo hace tan bien, ¿verdad? Pero tengo una buena noticia. Los malos momentos y las tristezas tienen un término. No vamos a estar siempre en amargura ni en dolor. Se terminan los plazos. Y eso es que nos podamos regocijar en la esperanza en nuestro Dios, en nuestro Señor. Y Él aún tiene una promesa más grande, que cuando nos lleve a la eternidad dice que ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad y no va a haber muerte, no va a haber separación, no va a haber eso tan doloroso, ¿no es cierto?, que parta un ser querido. Eso se va a terminar. Entonces, ¿qué tenemos? Esperanza. Y debemos nosotros de mantenernos unidos. Porque la otra vez, ¿no es cierto?, hablamos de cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál era la característica que había que tener? Estar unidos. Como uno solo. ¿Y cuando nosotros estamos unidos? Cuando venimos con un solo pensamiento de adorar a Dios. Venimos con un solo pensamiento de estar junto a los santos, adorando su nombre. Cuando hemos aprendido a amarnos y a aceptarnos tal como somos. Porque nosotros somos muy críticos.
Somos muy buenos para ver, ¿cómo dijo el Señor Jesús? La paja en el ojo ajeno. Pero no vemos la viga que tenemos atravesada en nuestro propio ojo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver a nuestro hermano con amor, aceptarlo, que si alguien va a hacer los cambios es el Señor, cambia nuestra actitud. Y nosotros tenemos que identificarnos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia celestial. Y tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos y tenemos que defendernos. No ponernos cuando alguien tiene un conflicto desde lejos, mirar a los hermanos. ¿Quiénes somos? ¿Somos hijos de Dios o todavía somos unos parientes? Y yo quiero iniciar este tema haciéndole una pregunta. ¿Qué sucedió con los discípulos después del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Usted piensa que ellos siguieron iguales? ¿Usted piensa que siguieron al otro día, se levantaron y siguieron con su rutina? ¿Cree usted que debieron de suceder acontecimientos, cambios profundos en sus vidas? Por supuesto, porque ellos habían recibido algo, una promesa que yo les he recalcado porque es importante que tengan claro, que iba a venir el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo, yo he rogado al Padre. No era algo que estuviera ahí, ya llévatelo. No, Jesús rogó, papá, por favor, envía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿verdad? Y cuando este regalo vino a llenar sus vidas y sus corazones, su mente, todo su ser, sucedieron cambios maravillosos. Aunque van a haber dificultades en el camino. Si alguien le dijo, venga al Evangelio y se le van a solucionar los problemas, no va a tener deuda, no va a tener enfermedad, no va a tener conflicto, todo va a ser como pisar en pétalos de rosa, es una mentira. Porque en nuestro camino hay muchas espinas. Y el Señor Jesús lo dijo. En este mundo van a tener aflicción. Pero no teman, dijo, yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes. Esa es la diferencia. ¿Y sabe por qué en el mundo hay dolor y aflicción? Porque estamos bajo una naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores. Por más, ¿no es cierto?, que el Señor nos perdone día a día, seguimos siendo imperfectos. Y vamos a seguir equivocándonos hasta el último día de nuestras vidas. Pero aquí hay esperanza, porque con la venida del Espíritu Santo vino Dios mismo a ayudarnos para ser vencedores sobre el pecado. Tiene que haber una diferencia. Y entonces, ¿cuándo nosotros vamos a recibir las fuerzas? Cuando estamos unidos al cuerpo de Cristo. Las dificultades se van a hacer más suaves si tenemos, como decía Carla, amigos, hermanos, que nos animen, que nos alienten a seguir adelante. Es muy triste la vida solitaria. Nos necesitamos todos. Y yo quiero contarles, llevarlos a la palabra en Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47. En la NTV, por favor, vamos a ver qué pasó en la vida de los cristianos y cómo nace la iglesia, la primera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, y vamos comparándonos con lo que pasa allá y lo que pasa acá. Dice así, en el nombre del Señor: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas.
Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Qué les parece esta preciosa nueva vida? Yo le puse a esta predicación estilo de vida. Cuando llega el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida, cambia nuestra vida. Tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio profundo en nuestra vida. Y así nosotros lo estamos viendo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Sabe que partió un puñado, no es cierto? 11 discípulos más algunas mujeres partieron. Y el Señor les dice, no se separen, esperen. ¿Y qué pasó? Leíamos la otra vez que estando todos unánimes, todos estaban pensando una misma cosa. Nosotros cada vez que estamos reunidos debemos de tener nuestra mente sujeta a lo que se está haciendo. Aquí estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Desde que nos levantamos, ¿no es cierto? Si los que se bañan, los que no se bañan, desde ese momento, Señor, yo voy a adorar tu nombre. A eso voy, Señor. Entonces llegamos todos con un solo pensamiento. No con otras cosas, que voy a ir, que la hermana, que el pastor, que la pastora, que aquí, que allá. Esas cosas no edifican. Lo que edifica es poner los ojos en Jesús y venir ya listos. No que aquí nos convenzan de que tenemos que poner atención o que tenemos que adorar, que tenemos que bendecir. Entonces dice que desde el momento que vino el Espíritu Santo a sus vidas, la promesa se cumplió. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían ellos? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? La palabra de Dios. A estar unidos fraternalmente. Porque cuando viene el Espíritu nos empieza a moldear, nos empieza a perfeccionar, nos empieza a cambiar el carácter, nos empieza a cambiar el mal genio. Empieza a hacer una labor, pero fuerte en cada uno de nosotros, en todos nosotros, porque ninguno es perfecto. A veces tenemos la cara de humilde, hermano. Entonces dice que ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo el Señor cuando hizo la última cena? Hagan esto en memoria de mí. Entonces ellos recordaban, partían el pan, toda la ceremonia que el Señor hizo. Señor, estamos recordando lo que tú nos enseñaste. Y la oración. Hoy en día a la gente no le gusta orar, muy poquito. Pero orar es conversar con Dios, es abrirle el corazón, decirle, Señor, así estoy. Hay veces en que uno no tiene ganas ni de abrir la boca. No sé si le ha pasado. Pero el hecho de estar arrodillados o estar en comunión con el Señor sabe lo que tú y yo sentimos. Él sabe cuando no hay ganas de nada. Entonces, qué bueno es cuando uno viene a la casa de Dios. Señor, yo voy a ir a adorar tu nombre, pero también quiero recibir fuerzas, porque todos nos agotamos. Yo me recuerdo que cuando pastoreaba a mi suegro, era un lugar chiquitito, y mi suegro era un hombre de mucha oración, mucha comunión con Dios, y él llegaba un hermano atrásito de él. Y el hermano decía, yo no soy bueno para orar.
decía el hermano Inostroza. Decía, pero ¿sabe? Me encanta decirle amén a la oración de mi pastor. Porque mi suegro tenía un buen vozarrón. Chiquitito, pero oraba fuerte. Cantaba fuerte también. O sea, mi suegro empezaba a orar y él decía, amén, amén. Sí, Señor, amén, amén. Qué lindo, qué linda pareja. Donde uno animaba al otro. Y donde él se sentía comprometido, decía, yo voy a ir a decir amén. Yo decía, Señor, cumple lo que está pidiendo mi pastor. Él podría haberse excusado, que no soy muy bueno para orar. Pero él encontró un lugar donde podía hacer algo beneficioso y animar a su pastor. Nosotros necesitamos, hermanos, orar. Necesitamos estar a tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos tener un tiempo con Él. Imagínense que el Señor Jesús dice que Él apartaba tiempo. A veces amanecía orando. Véanlo en la Escritura. Se alejaba, se apartaba de sus discípulos para orar. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Somos mejores que Jesús? En ninguna manera. Por eso andamos achacados, débiles, sin ánimo, con mal genio, amargados, debilitados, porque no tenemos comunión con Dios. No hay fuerza, todo es pesimismo, porque no estamos a las plantas de aquel que da ánimo, de aquel que da promesas, de aquel que te levanta, de aquel que dice, no temas, yo voy contigo, yo te levanto, yo te tomo de tu mano, de esta mano derecha, dice el Señor, victoriosa. Eso necesitamos. Y esto era lo que participaban la primera iglesia. De buscar al Señor, de adorarle. Y estaban en oración, ¿verdad? Estaban buscando al Señor. ¿Y sabe cuál era la enseñanza de los apóstoles? Que la gente les decía, cuéntanos, Pedro, ¿cómo fue cuando se multiplicaron los panes y los peces? Cuéntanos, Pedro, ¿cómo sucedió eso? Cuéntanos cuando la barca se llenó de peces. Cuéntanos, Pedro, háblanos cuando el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. Queremos saber, porque esa era la vida que ellos tuvieron con el Señor Jesús. Estaban hambrientos de conocer la palabra de Dios. Estaban deseosos de saber cómo era Jesús. Cuéntanos una y otra vez. ¿Cómo fue cuando el Señor sanó a los leprosos? ¿Cómo sucedió eso? Cuéntanos detalles. Y ya ahí yo creo que se ponían en orden los discípulos y decían, ya, yo voy a hablar mi parte. Yo voy a contar lo mío. Estaban, ¿no es cierto? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Yo quiero conocer más, decían ellos. Y yo creo que se pasaba cortito el día, conociendo de primera fuente la palabra de Dios, de aquellos que habían estado con Jesús, de aquellos que habían dormido con Jesús, de aquellos. Entonces, dice la Escritura que en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. ¿Cuántos habían cuando se derramó el Espíritu Santo? 120. Primero era un puñado de personas. Y estaban asustados, ¿verdad? Muchos se escondieron. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, cambió su vida. Tuvieron valor, tuvieron entrega, tuvieron el hambre de conocer al Señor. Y qué maravilloso lo que hace el Señor en las vidas.
Y ellos, ¿no es cierto?, ya no era un grupito pequeño. Después dice la Escritura que mientras el Señor, entre que resucitó y se fue al cielo, se le apareció a 500 personas. Ya hay un grupo grande. Y en la otra predicación de Pedro se convirtieron, ¿cuántos? 5.000 personas. Jesús estaba por todas partes. Por todas partes estaba Jesús llevando su milagro de salvación, de redención. Entonces, ellos tenían hambre y sed de estar juntos. Era ya un grupo grande. Y dice la palabra que cuando el Señor multiplicó, ¿no es cierto?, los panes y los peces, ¿contaron cuántas personas? Hoy día no saben nada. Ya, como 5.000, pero sin contar las mujeres y los niños. Se supone que es alrededor de 15.000 personas. ¿Qué manera? ¿Eh? No de parte de Dios, sino de la ley que corría dentro de los romanos, que las mujeres y los niños no se contaban. Pero hubo harta comida. Quedaron saciados y sobró. 12 cestas, dice la palabra. El Señor es generoso. El Señor es abundante. Entonces, así como esos discípulos parecían juntos, necesitaban estar juntos, también los nuevos creyentes. Es necesario que estemos juntos aprendiendo la palabra de Dios, conociendo al Señor. Por eso es necesario unirnos a la iglesia. Dice que el partimiento del pan, como dice ahí, se refiere a las reuniones donde abrían la palabra. La palabra es el pan. Y qué maravilloso que celebraban la memoria de Jesús y lo tomaban como ejemplo. Esa era la liturgia que ellos hacían, ese era el orden. Y en el 44, nosotros podemos ver ahí, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Ellos no tenían un templo físico, pero sí había un lugar. Ellos lo buscaban. ¿Dónde nos vamos a juntar? En tal parte. Pero también había otro punto importantísimo, que compartían todo lo que tenían. Cesaron los egoísmos. A estos míos, todo lo compartían. Alguien traía pan, vamos a hacer sándwich o vamos a hacer lo que sea. Yo pongo esto, yo pongo acá. La generosidad de poder dar a los otros. Y el derecho de que todo creyente debe de ser reconocido como familia de Dios. Todos tenemos el derecho, desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, pasamos a ser familia de Dios. O sea, hermanos. Y le guste a usted o no, van a haber muchos hermanos diferentes a nosotros. Porque ahí también el Señor está viviendo nuestro corazón. Entonces, aquí muchas veces, hermano, es una tentación cuando el Señor nos bendice económicamente a empezar a ser egoístas. No, esto es mío. Y podemos ver que hay gente que empieza a tener y empieza a apartarse de los demás. Porque es típico, pues si hay, siempre va a haber gente necesitada. Y si uno tiene o otro tiene, se le van a ir pegando para pedir alguna ayuda. Pero que nosotros no nos alejemos cuando seamos bendecidos. Aquí el pueblo dice que ellos compartían todo lo que tenían y podían suplir y disfrutaban en ese mundo que estaban aprendiendo a vivir. Ellos estaban aprendiendo a vivir en comunidad, de poder compartir todo. Y nosotros como iglesia, viendo este patrón de ejemplo, debemos de aprender a compartir
las necesidades de los demás. Necesitamos estar atentos. ¿Qué necesidad habrá? Aquí hay gente así, que viene y dice, ¿sabe qué? Yo tengo destinado, yo puedo ayudar a alguien. ¿Hay alguna necesidad? Eso es de un corazón nuevo, de un corazón generoso. Porque lo natural, hermano, es que sufra, que siga, que sumen la cifra de mi cuenta. Pero sabe que en la ley de Dios, cuando tú sacas y pones semilla, viene la cosecha. Porque no estás afirmando tu fe en lo que tienes, sino en el Dios que nos provee. Y el Señor es maravilloso. Es maravilloso cuando nosotros podemos sembrar. Y este pueblo aprendió inmediatamente a ser generoso, a compartir todo lo que necesitaban. Como parte de la familia espiritual de Dios tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente. El Hijo de Dios puede pasar por necesidades, pero no siempre. Va a ser un proceso, un tiempo, y después viene la bendición. Pero si usted vive con problemas, vive, ya es un problema que usted tiene con Dios. Es un problema con Él. Pero estos personajes, ¿no es cierto?, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, aprendieron a ser generosos, a abrir la mano. Esto lo comparto. Una comunidad cristiana saludable atrae a las personas. Si estamos como cristianos siendo saludables en nuestra relación con Dios y en la relación entre la hermandad, va a atraer a otras personas. Si yo quiero ir, yo quiero estar. Pero a veces los vecinos no ven y dicen, no, si estos vecinos. Pero nosotros debemos de ser luz para ellos. Debemos de dar el fruto. El Señor dice que frutos dignos de arrepentimiento, dignos de que cambiaron, dignos de que son mejores personas. El celo por lo que ellos luchaban de la iglesia primitiva en Jerusalén era la adoración y el amor fraternal. Se amaban, se extrañaban, se echaban de menos. Y esto, hermano, es contagioso. ¿Quién no le va a gustar ir a un grupo donde te abracen, donde eres bienvenido? El Señor te ama, el Señor está contigo. Y no gente apática, no gente que apenas puede con su carácter. Y no es por el Señor, es porque nosotros nos dejamos que el Señor cambie nuestras vidas. Que podamos ser personas que sonreímos más, que estamos contentos, hermanos. Si no estamos contentos nosotros, ¿quién puede estar contento? Si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, si nosotros tenemos a un Dios que está siempre con nosotros, que nos ha hecho tantas promesas, y un Dios que ha prometido venir a buscarnos, que envió a su Hijo para unir esa brecha que había del pecado en nosotros. Él dio su vida por ti y por mí, para acercarnos solo por Cristo. Dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios sin Jesús. Y por eso el Señor dice, yo quiero ir a tu vida, quiero formar parte de tu vida, para que cuando nos presentemos, sea pronto, sea en años más, nos presentemos delante de Dios y diga, sí, entra, porque tienes a mi Hijo en tu corazón. Porque Él ha sido el Dios, el Señor de tu vida. Porque le has obedecido. Porque te has sometido a su voluntad. El Evangelio, hermanos y hermanas, es de valientes. Y ese valor solo lo encontramos en Él. Porque ninguno de nosotros tenemos el valor para poder vencer tantas cosas. Y por eso yo he tomado un versículo lema que dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fuerza para ser vencedora. Solo Él. Él nos da la fuerza.
Él está cuando nadie más puede estar. Solo Él. Pero eso es debido a una comunión o debido a nuestra dependencia de Él. Señor, yo no puedo. Dice que también una iglesia saludable crece en discípulos. Que leíamos el último versículo y dice que Jesús, Dios, el Padre, añadía cada día los que habían de ser salvos. Él los añade. No es nuestra mucha palabrería. Ay, yo lo conquisté, yo lo convencí. No, dice que si el Espíritu Santo no lo hace, no lo va a hacer nadie. Pero nuestra labor es predicar la palabra. Y el Señor hará los cambios. Ellos estaban ahí, dice, ¿qué era lo que decía? ¿Cuántas veces a la semana? Qué bueno, gracias hermana porque puso atención. Todos los días estaban en la casa de Dios. Ay, pero es que mucho. No, sí, ahora no puede ser así. Pero cada vez que ellos se reunían, estaba la presencia de Dios con ellos. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Que sacamos nada, perdimos el tiempo si el Señor no está aquí. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de unirnos al otro. Dice, cantemos, hermano, cantemos. Adoremos al Señor con todo el corazón. Y el Señor se va a mover libremente entre nosotros. Somos cada uno protagonistas, no espectadores. Aquí todos, dice, todos los creyentes, no dice algunos, hay unos que miraban de lejos, algunos que sí, que no. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Y es bueno, hermano, y solamente Dios, el Espíritu Santo, salga el egoísmo de nuestras vidas, el individualismo. Es que esto es mío nomás. No, poder, tomen, ahí está. Entonces, estaban unidos de corazón, genuinos, de verdad y sinceros. Debemos de ser sinceros delante del Señor, que Él lo sabe todo. Aquí podemos nosotros fingir, ser hipócritas con los hermanos, pero el Señor lo sabe. Y eso es algo que a Él no le gusta, la hipocresía. Recuérdense que Él siempre confrontó a los fariseos y se los dijo así, de frente. Hipócritas le decía cosas bien feas, para sacarlos de esa condición, para que ellos reaccionaran. ¿Qué decía? Sepulcros blanqueados. Oh. Dice, por encimita, por fuerita se ven bonitos, pero adentro ¿qué hay? Pudrición. Él quería que reaccionara y decir, no, voy a sacar la hipocresía, la falsedad, el sentirme mejor que los demás, porque los fariseos eran así. Nosotros podamos ser genuinos y podamos ser sinceros con el Señor y con nuestra hermandad. Entonces, nosotros vemos que el Señor los multiplicó porque Él estaba en todas partes. Donde había uno, estaba el Señor con Él. Y ellos fueron con entusiasmo, con gozo, como malamente se le llama el primer amor. Cuando llega el primer amor, ¿no es cierto? Conocemos al Señor, nosotros queremos hacer todo, pero eso tiene que ser toda la vida. ¿Por qué se nos quita? Porque dejamos de tener esa comunión, esa dependencia del Señor y ya nos creemos grandes. El primer amor debe de permanecer todos los días de nuestra vida, todo lo contrario, porque cada día vamos a ir conociendo más al Señor y eso produce más amor, produce más gratitud, produce más relación, una relación más profunda con Él. Y entonces dice que ellos estaban gozosos en las casas, en el templo, en las comidas, en las prédicas. La gente estaba hambrienta de conocer la palabra de Dios. Y yo deseo, hermanos, ardientemente, que cada vez que usted abra la palabra, usted dice, Señor, yo quiero aprender. Yo quiero que tú me hables, Señor. Y cuando estemos en la casa de Dios, estemos escuchando la palabra. No estemos con la mente por allá, por acá. Que no tengamos justo que ir al baño. Porque es la palabra de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que si usted va, yo nunca he ido, pero
Yo me imagino que cuando hay estos discursos de políticos en auditorios, no creo que la gente se esté paseando. No creo que la gente tenga, ay, voy a ir a tomarme un cafecito, voy a ir a hacer esto. Pero en la casa de Dios sí sucede. No debe de suceder, porque estamos delante del grande, del poderoso, del santo, del justo, del que nos ha dado vida, el que nos responde, el que nos cuida, el que suple nuestras necesidades, hermano. Y esa gratitud debe volverse en un respeto y en una reverencia. A veces me dan ganas de tomar una varilla y darle, bueno, ese es un término antiguo. Bueno, lo mío era la cuchara de palo. Dice, ¿por qué no alabas a Dios? ¿Por qué no le entregas tu vida si Él te ha dado tanto? Si tienes tantas razones para adorar a Dios, ¿por qué somos indiferentes ahí como que no merecemos todo? No merecemos nada, hermano. Nada. Todo lo que recibimos es de la misericordia de Dios, es de su generosidad. Y este pueblo, qué hermoso, que ellos se reunían para saber más de Jesús. Y ese debe ser el pensamiento que nosotros tengamos. Voy a ir a conocer lo que el Señor entregó este día. ¿Qué palabra le entregó al predicador de esta mañana? Estoy hambriento, estoy deseoso, estoy ansioso por saber lo que el Señor me va a decir. Así estaban los discípulos, la gente que conoció a Jesús en aquellos días. Vamos, sí, vamos, tú vas, yo no puedo faltar. Ellos le preguntaban a Jesús, creo yo, cómo sonreía Jesús, cómo se levantaba por las mañanas, cómo era su carácter, qué aroma tenía. Juan, ¿no es cierto?, que estaba cerquita, que era el discípulo amado que se botaba sobre su pecho. Tiene que haberle sentido los olores. ¿Se da cuenta? Ellos los llenaban de preguntas. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo lo otro? ¿Cómo sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre? Tantas cosas maravillosas. Yo espero, hermanos, con todo mi corazón que usted nazca ese hambre por ir a la Escritura y conocer a Jesús, conocer al Padre. ¿Sabe usted los libros proféticos? Yo estoy leyendo Isaías, estoy leyendo Jeremías. El gran corazón generoso de Dios, cómo les da una y otra vez oportunidades al pueblo para que se arrepienta. Va a venir castigo sobre ustedes porque ustedes hicieron las cosas que yo aborrezco, pero si ahora se arrepienten, yo voy a detener el castigo, que eran las naciones invasoras. Pero ellos dijeron no. Le manda a decir un rey, oye rey, el Señor dice que si tú te humillas a este rey que viene invasor, te va a perdonar tu vida y la de tu esposa y de tus hijos. Se lo dijo en privado, pero él no lo hizo. Y dice que en presencia de él mataron a todos sus hijos por la rebelión de su corazón, de no querer obedecer el consejo de Dios. Hermano, que tú y yo no seamos así, que cuando el Señor nos dice no hagas esto, no seas mentiroso, no engañes, nosotros podamos recapacitar, porque el bien es para ti y para mí. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en su trono, y el que nos hacemos daño somos nosotros mismos por la rebelión. Por eso los matrimonios se separan, dijo el Señor, por la dureza de los corazones, porque no quieren cambiar. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué esta mujer? Y la mujer, ¿por qué este hombre? No, yo no. Cuando la palabra nos dice que nos debemos de amar, y en el amor hay tanto por hacer, por la dureza de los corazones. Qué terrible. Y los discípulos, ¿no es cierto?, le responden cuánta pregunta ellos tenían.
Porque hermano y hermana, cuando tú tienes interés, tú preguntas, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue lo otro? Pero a veces nos conformamos con lo poco que recordamos de la predicación. Si algo fue, sí, estaba bonito, pero no lo sé explicar. Porque hay un mínimo interés. Y nosotros debemos de... Hoy día tenemos la libertad, hermanos, de todos tener una Biblia. O la tienen en el celular. De cada día tomar un trozo de la palabra y conocer a Jesús, conocer al Padre. ¿Cómo fue? Le preguntan ellos cuando resucitó Lázaro. Cuando resucitaste a la Tabita, ¿no es cierto? La que cosía ropas. Porque acuérdense que ahí en la Tabita estuvo Pedro nomás y 2 discípulos. Pero la gente quería saber. Esa curiosidad que las mujeres tenemos, volquémoslas a conocer la palabra de Dios. Como decía alguien, no ande de metiche en donde no la llaman, metiéndose en cosas que no nos edifican, porque eso es un mal que todos tenemos. Oye, ¿supiste? Ay, no sé. Y entre más feo, más atractivo es. Pero ¿saben lo único que eso hace? Contaminarnos, ensuciarnos, porque todo depende del cuento que te hagan, con los detalles que te coloquen. ¿Qué dice la Escritura? Que ni siquiera se hable del pecado que hacen aquellos. No, tú no hables de eso, dice el Señor, porque eso te va a contaminar. La gente no se cansaba de escuchar el relato de los discípulos. Yo creo que hay algunos que ya están cansados, que quieren irse. Lo siento, estoy en la mitad de la palabra. Van a tener que aguantarse nomás. Y eso, ¿sabe qué pasaba? Salían a la calle con ganas de contarle a otros lo que habían aprendido de la palabra de Dios. No el chisme, no lo que salió por redes sociales, sino la palabra de Dios. El Señor te ama. El Señor quiere tener una relación contigo. Hoy hay tantas enfermedades mentales, hermano, que no lo va a sanar una pastilla. Lo sana venir y echar las cargas, como dice el Señor, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Si eso es verdad, yo lo sé. Hubieron días que estuve cargada y cansada, pero fui al médico por excelencia y Él lo hace. Él te hace descansar. Entonces ellos llevaban a Jesús a todas partes, y es lo que nosotros debemos de aprender, de llevar a Jesús a donde tú vas, empezando por la casa. Hablar con testimonio, hablar con autoridad. ¿Y cuánta autoridad? Cuando tú haces lo que estás predicando. No ser como el padre Gatica, ¿no es cierto? Claro, y hay muchos cristianos así que la familia eso les saca. Oye, pero se predica, ay, pero mandáis ni cerca. Porque nosotros debemos de pedir la ayuda al Espíritu Santo cada mañana. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder ser mejor, a obedecer, a ser prudente, a no abrir la boca si no voy a edificar. Porque las palabras no se las lleva el viento, no. Por años quedan grabadas, a veces en los hijos, en los esposos, las esposas. Y solo Dios nos puede dar la prudencia para poder callar. Esto sucede en una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Todos llegan unánimes a adorar a Dios. Todos llegan unánimes a amarse, a animarse, a levantarse el uno con el otro, a darse un abrazo. Dice también nosotros que estamos estudiando los hábitos de Jesús, Jesús tocaba a las personas. Y hay personas que, no sé si a usted le ha pasado que uno le da la mano y como que te toman los deditos a la puntita nomás, así como, ay. Pero entre nosotros, un buen abrazo nomás, ¿cierto?
¿Hace bien un abrazo? Sí. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? En la casa de Dios, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con los santos. Y usted sabe que los abrazos son terapéuticos. Te sanan, te alivian, te levantan. Bueno, yo doy gracias al Señor porque está en una iglesia que lo mínimo saludan. ¿No es cierto? Llegan y, hola hermano, hola. Hay unos más efusivos que otros debido al carácter, ¿verdad? Pero yo les contaré que hay lugares donde una persona llega y es invisible. Se sentó, estuvo toda la reunión, nadie se le acercó, bienvenido, ni menos se despidieron. Así yo le hago este encargo desde ahora. Cuando usted llegue, salude a todos, porque eso nos hace bien. Obviamente que si llega atrasado no se va a poner a saludar a todos, porque eso va a llamar la atención, ¿no es cierto? Yo me recuerdo que habían unos hermanos medios ancianos que llegaban y las palmas en la espalda, que todos decían, llegó este hermano. Está bien, pero llegue más temprano, pues. Salúdelo a todos con amor y efusividad, pero no para que distraigan la reunión, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de ser una iglesia que tenga cerca de esta iglesia, donde ellos comparten, oraban juntos. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe lo que sucede? Cuando toman, porque el Espíritu Santo lo tenemos, cuando venimos, invitamos a Cristo a nuestro corazón, a nuestra vida, empiezan a haber cambios. Los padres le enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Los padres tienen esa carga de hablarles del amor a Dios a sus hijos. Y entre más chicos, mejor. Que ellos tengan esa relación con el Señor. Los matrimonios oran juntos. Los matrimonios llevan una vida de mejor calidad porque tenemos la enseñanza de la palabra, donde dice los esposos amen a sus esposas. Mandamiento que no se le da a la esposa, porque las esposas sí aman, las mujeres sí aman, pero le da otra recomendación, ustedes saben: esposa, sujétense a sus maridos. ¡Ay, pero cómo! Y sujetarse es tener un orden, es decirle al esposo lo que usted va a hacer, porque yo he conocido esposos que no tienen ni idea dónde está la esposa. Oye, su esposa no sé a dónde anda. Es eso. Pero se toma, el mundo malentiende ese mandamiento, ¿no es cierto?, de sujeción, sino que de tenerla sometida. Y hay hombres que se aprovechan de eso. No es así. El Señor no es machista. No. Hay hombres que dicen, yo soy el que mando. No necesita, el hombre que tiene autoridad no necesita decir eso. Su vida, su manera de ser y su manera de tratar a los demás se lo ganó solito, sin decirlo. Así que esta palabra dice que estos hombres y mujeres que se reunían no se cansaban de escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué leían? Que estaban todos los días. Al otro día iban, vamos. Hoy día yo le voy a preguntar esto. Hoy día yo quiero saber lo otro. Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban deseosos de hacer la voluntad de Dios. Y ellos hablaban maravillas, transmitían las maravillas que Jesús había hecho con ellos. Y no se olvidaban, ¿sabe por qué? Porque dijo, yo enviaré el Espíritu Santo para que les enseñe y les recuerde todas las cosas que yo les enseñé. No era hoy que tenían buena memoria, no, era el Espíritu Santo en ellos. Y ese mismo Espíritu Santo está en ti, que te dará las palabras adecuadas para hablarle a otros, para predicarle a otros, para llevar la palabra. Hermano, no necesitamos darle un tremendo sermón. Señor, dame las palabras exactas, las palabras justas para hablar. Entonces, esto solo lo hace el Espíritu Santo. ¿Vamos a ser espectadores o protagonistas? Usted lo decide. Un discípulo no es un espectador, es uno que vive en comunión con el Señor y con otros, viviendo la palabra de Dios. Hermano,
debemos de tener comunión unos con otros. No podemos estar enojados con el de allá, con el de acá. Tenemos que arreglar esas cosas. Tenemos que sanar, porque ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Tal fue el impacto de los discípulos a la cultura romana que sacudió cuando las primeras pandemias y los romanos se encerraron en sus casas. En esos tiempos vinieron pandemias. Entonces, ¿qué nos mandaron a nosotros cuando vino la pandemia? A esconderse. Y claro, nadie quería contaminarse, contagiarse. Entonces dice que estos hombres se guardaban en sus casas, pero a lo contrario de los cristianos, ellos salían a las calles. ¿Sabe a qué? Porque los romanos dejaban tirados a sus enfermos, que se murieran solos. Pero los cristianos salían a recogerlos. Yo decía, por lo menos que no mueran solos. Pero ¿sabe qué pasaba? El Señor los sanaba. El Señor hacía milagros, maravillas sorprendentes, porque ellos no estaban poniendo su fe en ellos, sino en el poder de Dios y en el amor al prójimo. Hoy en día ha vuelto eso, y si están asaltando a alguien, yo no sé, todos se esconden. Ah, no, que me puede llegar un balazo, no. Por lo menos haga sonar la alarma. Alguna cosa de ayudar a los demás. Nos hemos puesto muy individualistas. Y eso no es un reflejo de lo que el Señor nos enseñó. Y dice que se llevaban la sorpresa ellos de que el Señor los sanaba. ¿Y sabe qué sucedía otra también? Dice que los romanos, cuando no querían un hijo no deseado, sobre todo a las niñas, dice que había un lugar nacido, los iban a botar. Y ahí iban los cristianos. Y las recogían y ellas las criaban. Un cambio pero rotundo en aquella sociedad. Brillaban los cristianos. Y eso, ¿sabe qué? Los romanos quisieron ir a los lugares donde ellos se congregaban. Decían, yo quiero ir donde estos están. Mira las cosas lindas que hacen. No le tienen miedo a la enfermedad. No le tienen miedo a no tener para criar un hijo. Y ellos quisieron ir. Ellos revolucionaron la ética sexual en Roma. Porque para los romanos, hombres o mujeres quizás también, era como satisfacer un deseo de un helado, de una manzana, así lo hacían. Había un desorden, una cosa terrible de ellos. Y dice que el hombre romano podía tener relaciones con la mujer que quisiera, siendo de una clase inferior. Imagínense. Pero llegó la palabra de Dios. Ellos empezaron a escuchar la palabra. Y ahí empezó a venir luz sobre ellos. Y ya los hombres dijeron, no, yo no puedo, porque hay una ley de ética que yo tengo que serle fiel a mi esposa. Y la esposa a sus esposos. Vinieron a revolucionar las leyes de Roma. ¿Pero por qué? Porque ellos cambiaron sus vidas. Porque ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Ellos dejaron que el Espíritu Santo brillara. Entonces, nosotros debemos, hermanos, de analizarnos. ¿Está realmente el Espíritu Santo tomando de mí con toda su fuerza mi vida? O yo ahí no voy por ahí nomás. Ellos no, ellos se llenaron. Lo vieron, los paganos lo vieron. Los que no tenían temor de Dios vieron esa luz, vieron esa nueva vida, vieron la comunión con Dios. Entonces ellos tenían otra vida. Dejaron estos romanos de vivir una vida corrupta debido al testimonio que vieron del corazón de los cristianos. Ellos no pensaban en sí mismos, sino hicieron del matrimonio algo sagrado que se respeta. Entendieron que el sexo es un regalo de Dios para el matrimonio. Para el matrimonio. Entonces, lo mismo aplica, hermanos, para el fraude, para el robo, para la mentira, para el engaño. Esas cosas nosotros no las debemos de practicar porque ofenden el nombre de nuestro Dios.
Nosotros debemos de tener cuidado. Esta mujer, esta gente cumplía la palabra de Dios. Ellos despertaron porque vino el Espíritu Santo de Dios a darle sabiduría, a darle gracia, a darle valor. Porque para ser un hijo de Dios hay que tener valor, hermano. Hay que ser valiente para vencer nuestras propias concupiscencias, nuestros propios malos deseos y sujetarlos. No, yo no puedo estar pensando esto. Porque se nos pasan malos pensamientos. Sí, a todos. Hay que traerlos cautivos a los pies de Cristo. Esto es malo, esto que estoy pensando. Y el Espíritu Santo, hermano, vino a cambiar nuestras vidas. ¿Las ha cambiado realmente? ¿O hay cosas que todavía están pendientes? Bueno, aquí nosotros vemos el reflejo de la iglesia primitiva. La diferencia de que el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Debemos de dejarle. Señor, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Es Dios mismo en nosotros, con todo su poder y con toda su gracia, llevándonos, dejándonos que el Señor moldee nuestras vidas. ¿Hay alguien de mal genio aquí? No, nadie. Hay hartos que se les para la pluma. Y es como que, ¡ay, no te conozco! Bueno, bendiciones para los que reconocemos y para los otros también. Señor, aquí está mi carácter. Soy chispita. Cualquier cosa me ofende. Soy tan delicada, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a tener tu carácter. Ayúdame, Señor, a someterme. Ayúdame, Señor, a cerrar la boca. Que me cuesta tanto. Moldéame, Espíritu Santo. Me someto a ti, Señor. Me someto, enséñame, por favor. Porque necesito que los demás te vean a ti. No me vean a mí. Ayúdame, Señor, que podamos volver a tener los frutos de la iglesia primitiva. Y ahora, pero como yo no soy una tonta, tengo otra más. Vamos a leer nuevamente, ahora, ¿no es cierto?, con toda esta base, Hechos 2, del 42 al 47, y usted repáselo. Yo sé que el Señor le va a dar más. Dice así: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y necesidad y generosidad. Todo el tiempo, ¿qué hacían todo el tiempo? Alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. No es malo compartir, pero cuando compartamos una mesa con alguien, que esté Cristo presente. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias.